Buenas noches, bienvenidos nuevamente a su canal GeoJose el Profe. Esta vez les estaré explicando acerca de la clase titulada Organización Social Azteca. Como título tenemos Organización Social Azteca. Esta imagen la explicaré más adelante. Primero les voy a explicar cada estrato social. Los Macehualtin realizaban las labores agrícolas y de construcción. Entonces los gobernantes asignaban labores específicas para unos pobladores en general, es decir, labores agrícolas para unos pobladores. Entonces esos pobladores se encargaban de arar la tierra, es decir, preparar la tierra para la posterior siembra de plantas alimenticias que no solo beneficiaban a los grandes gobernantes, sino también a la clase media y por supuesto a la clase baja, considerada como esclavos, que eran ellos, ya que eran los que mayor trabajo realizaban a través de las órdenes impuestas por parte de los pipiltin, que eran los gobernantes de cada tribu, en este caso de la tribu azteca. Y de construcción, por supuesto, construcción de aldeas y de viviendas para los pipiltin. También construían para ellos, aunque esta construcción que era para ellos era en términos secundarios. Primero tenían que construir las aldeas y viviendas de los pipiltin para después construir viviendas para ellos, o incluso en algunos casos vivían temporalmente en viviendas de otros esclavos, al no tener una vivienda donde habitar, debido a que primero tenían que construir las viviendas de los pipiltin, que eran las que demandaban mayor esfuerzo y mayor tiempo en su construcción. Los pipiltin eran considerados como el grupo privilegiado que controlaba el gobierno y la religión, por supuesto. Los nobles no pagaban tributos y poseían tierras que eran trabajadas por los campesinos Macehualtin, como lo dije para el caso de las labores agrícolas. Primero los esclavos preparaban la tierra a través del arado, después sembraban, regaban las plantas al ser sembradas y más adelante venía la cosecha. Incluso la cosecha, la mayor parte de la cosecha se los quedaban los pipiltin, ya que los de la clase media y los de la clase baja tenían que someterse a los órdenes de los pipiltin, ya que controlaban tanto el gobierno, es decir, la jerarquía social del pueblo azteca, como de la religión. Es decir, también los de la clase baja y media tenían que adaptarse a las imposiciones hasta religiosas, oíganlo bien, por parte de los pipiltin. Por eso es que acá se dice, los nobles no pagaban tributos, eran los únicos, los de la clase baja y los de clase media sí lo hacían. Obviamente los de la clase baja, que se conoce como Macehualtin, pagan más impuestos que los de la clase baja debido a su capacidad económica para pagar tributos. Era un tipo de vulneración muy cruel, injusto, demasiado injusto, lo que se vivía en el pueblo azteca en este aspecto, demasiado injusto. Y por supuesto, los pipiltin poseían tierras que eran trabajadas por los campesinos Macehualtin, que son los de la clase media. O mejor dicho, los que estaban integrados por artesanos, comerciantes y campesinos. Por lo general aquí hay una división entre clase media, que son los Macehualtin, y los de la clase baja, porque los de la clase baja eran prisioneros de las guerras que llevaban a cabo los aztecas para conquistar territorios. Es decir, por
varias circunstancias eran sometidos a este tipo de conducta relacionada con prisión. Ahora sí, adentramos en lo que es los Macehualtin. Estaban integrados por artesanos, comerciantes y campesinos. Además de pagar tributos en especies al Estado, debían trabajar en las tierras de los Pipiltin y en la construcción de obras públicas. Este tipo de obras eran conformados por caminos, puentes, palacios y templos. Realmente los caminos para el fácil acceso entre una zona y otra. Este es un camino, por ejemplo. Este es un camino que conecta varias porciones territoriales del pueblo azteca. Los puentes, por supuesto, de gran importancia para la circulación por medio de estas construcciones elevadas en medio de una zona acuática, en este caso el mar, también podría ser a través de un río, etc. Palacios y templos que eran habitados por los Pipiltin. Todo eso tenían que hacer los Macehualtin, porque si no obedecían órdenes, experimentaban un castigo muy cruel, demasiado cruel. Seguimos. Esclavos eran prisioneros de las guerras que llevaban a cabo los aztecas para conquistar territorios. También podían ser personas que habían cometido algún delito y la esclavitud era su castigo. Exactamente. Los delitos podrían ser robo de alimentos, aunque sea en pequeña proporción. Eso ameritaba un castigo por parte de los Pipiltin. Incluso a veces el robo de alimentos lo hacían por necesidad, no porque la persona llevaba una mala intención de fondo. Pero eso no era objeto de reconocimiento y entendimiento por parte de los Pipiltin. Los esclavos debían trabajar para sus amos y podían ser víctimas de los sacrificios humanos en los rituales religiosos. Esos rituales religiosos que manejaban los Pipiltin en muchas ocasiones consistían en sacrificar vidas humanas. Óiganlo bien, vidas humanas. Entonces, en cuanto a la jerarquización, es decir, en cuanto a la estratificación del pueblo azteca y de otras tribus indígenas como los mayas y los incas, fue muy injusto, demasiado injusto, donde la clase menos favorecida era la que pagaba las consecuencias. Entonces, mi invitación es que se suscriban a mi canal GeoJose el Profe, comenten, compartan, disfruten de cada una de mis clases en cada una de sus asignaturas y consignen a mi cuenta Nequi, que está a nombre de mi madre Valentina Hoyos, lo que ustedes deseen para seguirles ayudando y beneficiando por medio de mi trabajo. Este es GeoJose el Profe, su canal. Muchas gracias.